Buenas tardes todos y todas de New York para la presentación del futuro del Estado de Derecho para Guatemala, visión desde el sector privado nacional e internacional. Organizado por el Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Mi nombre es Antonia Stolper, soy socia retirada, semi-retirada de Shearman & Sterling, donde he trabajado por 30 años en todo el tema de mercado de capitales para toda la región de las Américas. También he tenido la oportunidad de vivir en Honduras hace muchos años, 40 años, y tenía en esa oportunidad varias ocasiones de visitar a Guatemala. También he trabajado en Guatemala en varias transacciones, entonces tengo un cariño muy fuerte para el país. El Lawyers Council for Civil and Economic Rights reúne a profesionales de derecho, de abogados, que nos desempeñamos en el ámbito privado en el continente americano y tiene como fin apoyar el Estado de Derecho en los países del continente. El concepto de Estado de Derecho se compone de diversos elementos que generalmente se abordan desde los ámbitos de derecho constitucional, de seguridad pública y de derechos humanos, pero menos en relación a su importancia para el desarrollo económico de un país. Como abogadas y abogados en el ejercicio privado, el Lawyers Council reconoce la primordial importancia del Estado de Derecho para un buen clima de negocios, el fomento de la inversión tanto nacional como extranjera y por lo tanto para el desarrollo económico de un país. Los países donde no existen garantías de certeza jurídica perderán competitividad entre potenciales destinos de inversión frente a otros que logran ofrecer más seguridad jurídica. Esta verdad se aplica a aún más países como Guatemala, que deben emprender mayores esfuerzos para atraer inversión debido a su tamaño. Desde el año 2013, el Banzer ha trabajado en Guatemala y más activamente desde 2019 en temas específicos de independencia judicial, anticorrupción y apoyo para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Temas como la falta de independencia judicial, la corrupción, la debilidad institucional y la justicia selectiva están entre los que preocupan en Guatemala, sin los cuales el Estado de Derecho está en peligro. Este año en particular relevante, pues se renueva la Corte de Constitucionalidad y deben avanzar los nombramientos del Corte Suprema y las salas de apelaciones. Pero también hay casos de corrupción cuyo desenlace será muy importante para el país. Hemos visto en nuestro trabajo en Guatemala la polarización que existe en la sociedad, pero todos debemos estar de acuerdo en que cuidar y fortalecer el Estado de Derecho debe ser una prioridad, sin ideología ni agendas personales. De esto se trata este evento. Agradezco mucho a cada una de las participantes de muy alto nivel que hablarán sobre la importancia del Estado de Derecho para el sector privado desde su práctica o industria, identificando puntos particulares de relevancia y los esfuerzos que hay que llevar a cabo para consolidar el Estado de Derecho en Guatemala. Queremos que sea un evento dinámico, por lo que las participantes van a ser breves. Les pedimos a los participantes que vayan poniendo sus preguntas en la sección de preguntas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al excelentísimo señor William Popp, embajador de los Estados Unidos en Guatemala. Es un miembro del Servicio Exterior Diplomático con mucha experiencia en la región, incluyendo Brasil y Colombia. Señor embajador.
Buenos días, buenas tardes. Gracias, Antonia. Gracias a todos los colegas del Centro Vance y todos los colegas que van a participar como panelistas. Es un gusto ver cada uno de ustedes, muchos entre ellos, muchos amigos. Un gusto ver a Luis Moro también, un colega con quien tuve la oportunidad de trabajar en Brasil hace algunos años. Y bueno, es un honor tener la oportunidad de discutir un tema muy importante para todos los países, pero particularmente hoy con la oportunidad de discutir el Estado de Derecho acerca de Guatemala y el papel que juega el Estado de Derecho para la prosperidad y seguridad de este gran país. El Estado de Derecho es obviamente un tema que requiere la atención constante para proteger la independencia judicial y garantizar la aplicación consistente de la justicia. Y aquí en Guatemala ha sido logros alcanzados, logros importantes, pero todavía hay terreno por cubrir. Y hemos visto, por ejemplo, el impacto de las demoras sustanciales en las cortes, por ejemplo, las percepciones públicas con respecto a la corrupción, cómo eso ha generado desconfianza, desforadamente en el sistema de justicia. Y el impacto es importante para el sistema democrático en total. Y como un socio de Guatemala, el gobierno de Estados Unidos está muy comprometido en trabajar para apoyar en el fortalecimiento del Estado de Derecho aquí y el sector judiciario, incluyendo con la dotación de asistencia, en suministrar tecnología, por ejemplo, para fortalecer la capacidad judicial y de las cortes, para acelerar el acceso a la justicia y reforzar los servicios disponibles al público en todo el país. Y ese es un área que vamos a continuar a trabajar. Sin embargo, la ayuda externa obviamente no será suficiente para resolver todos los obstáculos al Estado de Derecho aquí en Guatemala. Se necesita sin duda los esfuerzos internos y un compromiso fuerte en este sentido. Y quiero con esta introducción muy rápidamente compartirles 4 ideas fundamentales como yo veo el Estado de Derecho y cómo podemos avanzar para fortalecerlo. En primer lugar, la lucha contra la politización del sistema de justicia. En cualquier país, la justicia selectiva debilita el Estado de Derecho y hace que inversionistas evitar hacer negocios. Y también esa politización puede socavar la confianza pública. Entonces, es muy importante trabajar en este tema para garantizar un Estado de Derecho que puede reducir el favoritismo político y fortalecer el funcionamiento de justicia. Hay obviamente muchas maneras para reducir la politización, por ejemplo, fortaleciendo los mecanismos de selección y caminos de carrera para los jueces y fiscales profesionales. Ese puede ser un paso bastante concreto y positivo para reducir ese desafío. En segundo lugar, creo es muy importante examinar el ecosistema que apoya la justicia aquí en Guatemala. El proceso en curso, como Antonio mencionó, acerca de la selección de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Apelación, nos recuerda el papel de entidades, instituciones aquí en Guatemala que ellos juegan en la selección de los magistrados. Y por esa razón, un Estado de Derecho sostenible requiere no solamente el fortalecimiento de la propia sector judicial, pero también en fortalecer las instituciones y las entidades que juegan un papel en el sistema de justicia, para que ellos sean honestos, justos y libres de conflictos de interés en cuanto ellos jueguen un papel en seleccionar los jueces. Aumentar, por ejemplo, la adopción de buenas prácticas internacionales de vetting y tal vez considerar la incorporación de mecanismos de auditoría pública podrían ser pasos también concretos, tangibles para fortalecer este ecosistema. Tercer lugar,
la acumulación de casos pendientes y la demora para alcanzar las decisiones judiciales también puede debilitar la credibilidad de cualquier sistema judicial en cualquier país. Entonces, reformas que agilicen los casos y mejoren el rendimiento de las cortes y reduzcan de manera significativa el tiempo necesario para cerrar un caso podría ser muy importante y puede, juntos, ese tipo de pasos podrían aumentar acceso a transparencia o acceso transparente a la justicia. El gobierno de Estados Unidos está apoyando en ese área el gobierno de Guatemala para incrementar las capacidades y en términos de procedimientos, capacitación y recursos tecnológicos a las instituciones judiciales, incluyendo el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, con el fin de fortalecer el sistema de manejo de casos y reducir la acumulación de los mismos y aumentar la transparencia. Y por último, observación que me gustaría colocar es que vale reconocer que la defensa de la justicia independiente es la tarea de todos, no solamente de los gobiernos, pero también el sector privado, la sociedad civil y todos los sectores en el país para un mejor rendimiento del sistema legal. Sus voces, eso quiere decir que sus voces cuentan mucho. Y es importante que todos manden un mensaje contundente y consistente a favor de un sistema de justicia transparente y independiente en Guatemala, porque trabajamos juntos, creo yo que países socios como los Estados Unidos, amigos de Guatemala, sectores de todo el país, instituciones propios de Guatemala, todos pueden trabajar juntos para fortalecer un fuerte Estado de Derecho a beneficio de la prosperidad y la seguridad y la gobernanza de este gran país. Entonces, gracias por esta oportunidad breve de compartir algunas observaciones y gracias por su interés y compromiso en fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala. Es un esfuerzo importantísimo para el futuro bienestar de Guatemala y el compromiso de los Estados Unidos es fuerte en trabajar lado a lado con el gobierno de Guatemala, los propios colegas del sector privado y la sociedad civil para más transparencia y un Estado de Derecho muy fuerte aquí en este país. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de participar en este foro. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras. Quería solamente comentar dos cosas. Claramente el apoyo de los Estados Unidos en capacitación, en recursos, en entrenamiento es algo muy importante, algo que nosotros de los Estados Unidos pensamos que es un logro importante. Y el segundo punto, que es todo lo que estamos haciendo aquí hoy día, es el tema de que la defensa de la justicia es tarea de todos y por eso estamos. Quiero pasar la palabra a mi colega, compañero en el Lawyers Council y también miembro del comité ejecutivo del Vance Center y socio en Simpson, Thacher y Bartlett, Todd Kreider. Todd, la palabra es tuya. Gracias, Antonia. Ante todo, es un placer estar con ustedes hoy y participar en este evento. Estoy acá en representación del Consejo de Abogados para Derechos Civiles y Económicos, tal como ha indicado Antonia. No debería haber prioridad más alta para un país que el combate a la corrupción. Lo repito, no debería haber prioridad más alta para un país que el combate a la corrupción. Cuando creamos el Consejo de Abogados para Derechos Civiles y Económicos, consultamos con este consejo, con representantes de 12 países alrededor de la región, y el consenso fue que esta era nuestra prioridad, porque afecta a todas las sociedades y el efecto dentro de las sociedades es tan fuerte. Déjenme explicar. Primero, el Fondo Monetario Internacional
estima el costo de la corrupción en 5% del Producto Interno Bruto. Si esta cifra es verdad y puede ser mayor o menor y por supuesto varía de país en país, cuando uno mira el efecto de ese crecimiento compuesto sobre el tiempo, uno llega realmente a cifras impresionantes en términos del impacto sobre el tiempo, el impacto sostenido que tiene la corrupción. Simplemente matemáticamente, si tuvieras 5% anual por 10 años, tu economía sería 60% más grande. Obviamente eso nunca permanece estático y se mueve, pero el impacto sobre el crecimiento y sobre el tamaño de una economía es enorme. Segundo, la corrupción genera mayor pobreza. Al no crecer un país o al crecer menos debido a los costos escondidos de la corrupción, hay menos actividad económica y menos riqueza, sobre todo para compartir con países con poblaciones jóvenes buscando empleo, buscando trabajo, buscando oportunidad. Tercero, la pobreza tiene un alto grado de correlación con la violencia, creando sociedades de inestabilidad, impunidad y con ausencia de seguridad pública. Cuarto, estudios muestran, aún en países de desarrollo económico similar, es decir, parejos, pero con corrupción diferenciado, hay un alto grado de corrupción, hay una relación inversa con un alto grado de corrupción y menor inversión en educación y salud pública. Como consecuencia, países que tienen alto grado de corrupción tienden a sufrir peores resultados en términos de educación y en términos de la salud y bienestar del ciudadano. Es decir, lejos de ser, como dicen algunos, un crimen sin víctima, todos pasamos a ser víctimas de la corrupción. A la vez, veamos rápidamente unas tipografías de corrupción. Hay, por supuesto, la corrupción a gran escala. Y vamos a escuchar dentro de poco del juez Sergio Moro, quien a mi punto de vista es quizá la persona que más ha hecho para combatir esa corrupción de gran escala en Latinoamérica en su historia. Esto tiene un enorme impacto en términos de subir los costes de cualquier actividad en el sector público. Potencialmente 25%, se conocen instancias de 50% y más. Este diferencial va a compañías y, por supuesto, va a autoridades y empresas que se benefician de la corrupción. Al costar más, significa que hay menos dinero para infraestructura, hay menos dinero para educación, hay menos dinero para salud. La corrupción fiscal de evitar impuestos. Al tener percepción de una sociedad y gobierno de corrupción, se reduce dramáticamente la participación del ciudadano en cumplir su deber cívico de pagar los impuestos. Una y otra vez se ha visto que cuando se reduce la corrupción, sube lo que el Estado puede recaudar y, de nuevo, lo que el Estado puede hacer por el ciudadano. En el ejemplo de Georgia, en el Cáucaso, en el antiguo, al borde de Rusia, un esfuerzo de corrupción resultó en subir los impuestos recaudados el doble en el curso de 5 años, a pesar de reducir la tasa impositiva. La corrupción diaria de pequeña escala, cuando vas a por un permiso, una renovación, un trámite, esto reduce la confianza en el Estado y reduce de nuevo, sube la percepción de un Estado corrupto y, por lo tanto, la resistencia a cumplir los deberes de ciudadano. Por fin, y lo que venimos para hablar hoy, es la corrupción del Estado de Derecho, de la policía, del procurador, de los jueces, todo lo cual conlleva una tremenda inseguridad, tanto en términos de la seguridad física, como también en términos de la seguridad de contrato o de negociaciones o cualquier relación comercial privada. Dentro de todo esto, desde la sociedad privada nos incumbe ser partícipes, nos incumbe hacer que nuestras voces se escuchen y nos incumbe asegurar que nosotros impactamos lo que es la oferta y demanda en corrupción. La oferta es nuestra, es del sector privado, es de participar y facilitar esta actividad.
y nos incumbe reducirlo y a la vez dar un apoyo fuerte a las autoridades para crear jueces y procuradores independientes y con los recursos necesarios para enfrentar esta plaga sobre nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Todd, por tus palabras muy importantes. En continuación, tengo el gran honor y agrado, casi no requiere una introducción, al juez Sergio Moro. Hoy día es director de Álvarez y Marsal Disputes Investigations en São Paulo, Brasil. Fue juez general federal por 20 años, encargado de casos de muy alto nivel, es claramente muy conocido por Lava Jato, y recientemente ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Gracias por acompañarnos desde Brasil, señor juez. Estás en mute. No. Ok, Ahí está. Gracias pela invitação. É uma grande honra para mim estar aqui presente. Fiquei feliz de rever o embaixador William Popp, que estava no Brasil. Desafortunadamente, não poderei ficar todo o evento por conta de compromissos prévios. E preparei uma exposição acerca da Operação Lava Jato e das lições que podem ser extraídas da operação e que penso serem aplicáveis com adaptações para Guatemala. Não conheço em detalhes a situação da Guatemala. Anos atrás, conheci Thelma Aldana, tive conhecimento de que havia uma grande esperança na luta contra a corrupção na Guatemala, mas sei que, como outros países de Latinoamérica, o combate à corrupção tem sempre poderosos adversários. Então, com a exposição sobre a Lava Jato no Brasil, espero propiciar algumas reflexões. E, mais uma vez, uma grande honra estar aqui presente. Operação Lava Jato, em inglês conhecida como a Operação Car Wash, foi uma extensa e complexa investigação de subornos e lavado de dinheiro que se levou a cabo em Brasil entre o ano de 2014 a 2020 e que teve repercussões de amplo alcance através da Latinoamérica. Lo que começou como uma investigação de 4 indivíduos por lavado de dinheiro, conduzida por autoridades brasileiras, evolucionou a uma investigação de grande escala sobre corrupção pública sistemática, subornos e malversação de fundos públicos. Usando diferentes técnicas investigativas, como, por exemplo, o rastreio de fundos através de contas bancárias, declarações testemuniais, alinhamentos e embargos, assim como acordos com a Fiscalia, os investigadores descobriram e obtiveram evidência sobre um grande esquema criminal que havia perdurado por anos. A Operação Lava Jato revelou subornos que estavam sendo pagos a empregados públicos de uma companhia pública, quase como se fosse obrigatório. Adicionalmente, porções destes subornos eram dirigidas a altos políticos e partidos políticos,
que habían sido responsables por la nominación de directores de compañías públicas mediante prácticas patrocinadas. Chamamos isso em Brasil de patrimonialismo. La corrupción expuesta mediante la Operación Car Wash não foi uma prática aislada, mas bien era um sistema de corrupção que afetava a outras companhias públicas e a outras ramas de governo, e que era aceitada como uma regra obrigatória em las interações entre o setor público e privado. Como é o juiz que presidiu o caso, tive a oportunidade de escuchar as explicações de alguns oficiais públicos que receberam subornos e de alguns empresários que pagaram subornos. Em alguns casos, subornos eram pagados a cambio de um ato oficial específico. Pero, em la maior parte, subornos eram pagados para manter buenas relações com os oficiais públicos e para pedir favores especiais quando as oportunidades aparecerem. Este esquema criminal durou quase uma década. Para fazer-se uma ideia, um gerente de uma empresa pública involucrada, tras llegar a um acordo com a fiscalia, devolveu ao governo 100 milhões de dólares acumulados em subornos, los quais havia mantenido ocultados em uma conta em Suíça. E ele era nada mais de mais de 100 acusados. Através da Lei de Companhias Limpas de Brasil, algumas empresas brasileiras decidiram cerrar acordos de indulgência com os fiscais do caso. Em esse contexto, además de aceitar a existência de las práticas corruptas em Brasil, algumas companhias também revelaram o pago de subornos a oficiais estrangeiros de outros países a lo largo de Latinoamérica. Utilizando canais expandidos de cooperação entre fiscais e procuradores públicos, esta evidência foi compartilhada e convelou a investigações adicionais em países como Peru, Colômbia, México, Panamá, Equador, repercutindo em olas adicionais de anticorrupção através da Latinoamérica. Investigadores também descobriram que algumas companhias estrangeiras pagaram subornos a gerentes e diretores de companhias públicas brasileiras, lo qual ativou investigações em países como os Estados Unidos, Coreia do Sul, Dinamarca, o Reino Unido e Noruega, entre outros. Casos também foram iniciados em países como Suíça, Mônaco e Andorra, que foram jurisdições utilizadas por alguns criminosos para esconder e disfarçar seus ativos financeiros. Ao menos 4 companhias brasileiras acordaram cargos com jurisdições estrangeiras, incluindo os Estados Unidos, para evitar penalidades severas. Hasta Lava Jato, o sistema judicial brasileiro não funcionava corretamente contra crimes cometidos por políticos ou empresários poderosos. Usualmente, Nadia iba à prisão em crimes de corrupção de cuello blanco, lo que se diz white collar, aún com evidência agobiante. Pero, junto ao apoio incrementado da opinião pública, Brasil cambiou a regra de impunidade em corrupção pública. A la fecha, solo considerando os casos levados à frente da
13ª Corte Criminal Federal em Curitiba. Brasil ha habido 174 sentencias, 800 milhões de dólares americanos han sido recuperados e vários acordos de indulgência han sido acordados com companhias brasileiras e estrangeiras com a previsão de recuperação de mais de 2 mil milhões de dólares americanos. A Operação Lava Jato ha servido como uma chamada de atenção a las companhias operando na região latino-americana e ha reforçado a necessidade do setor privado de construir políticas e programas de cumprimento e anticorrupção efetivos. Desafortunadamente, recentemente estamos vendo em Brasil e em outros países da Latinoamérica reveses políticos contra o movimento anticorrupção. Em Brasil, o atual fiscal-geral desmantelou o grupo de trabalho Lava Jato. A Corte Suprema Brasileira também emitiu algumas decisões que socavaram a peleia contra a corrupção. No conheço a detalhe a situação em Guatemala, pero os ataques à Comissão Internacional contra a Impunidade em Guatemala e contra FECI foram vistas por o resto do mundo como passos atrás em los esforços anticorrupção do país. Apesar de los contratempos no campo político, o setor privado pode tomar um poderoso e positivo rol em la peleia contra a corrupção. Nunca devemos duvidar que a corrupção sistemática ou de ampla escala socava o crescimento econômico de qualquer país e que a certos níveis pode também afetar a confiança do público no regime democrático. Então, pelear contra a corrupção é do interesse da comunidade empresarial. Menos corrupção traz maiores níveis de inversão estrangeira, promove a livre competência no setor privado e cria confiança, a qual é o fator-chave para o desenvolvimento econômico. Ademais, a construção de sistemas de complemento robustos pode ser uma ferramenta para as companhias para evitar os esforços de extorsão realizados por oficiais públicos. As companhias devem considerar as seguintes lições aprendidas da Operação Brasileira Car Wash sobre tendências anticorrupção e melhores práticas. As agências que exercem a lei através do mundo han incrementado a colaboração relacionada à persecução ou aplicação de lei de supostas violações de corrupção e suborno. Hoje, as companhias necessitam ser conscientes que podem ser sujeitas a regulações anticorrupção localmente e também em jurisdições estrangeiras. O estándar local pode ser que não seja o estándar mais alto, e as companhias necessitam entender todas as leis e regulações a las que estão sujeitas, mientras constroem seus programas de compliance. Quando atividades sospechosas aparecem dentro de uma companhia, nos é sábio ignorá-las. As companhias brasileiras que tomaram mais tempo para realizar suas investigações internas e demoraram ou resistiram para cooperar com as autoridades, foram as que sofreram maiores danos em sua reputação e finanças. As companhias devem dar o exemplo, construindo fortes sistemas de compliance como parte de amplias práticas ESG, ambientales, sociais e de governança, fazendo investigações internas quando os problemas apareçam e cooperando com as autoridades locais para diminuir os danos reputacionais, sanções potenciais e evitar a bancarrota. Como todos os demais, as companhias podem cometer erros e malas decisões, pero não é sábio insistir
en estos. La Operación Car Wash en Brasil demostró que la corrupción sistemática no es un destino manifiesto y que la comunidad empresarial juega un rol chave en enfrentar y reducir la práctica de corrupción globalmente. Aún en un escenario de contratiempos políticos contra los movimientos anticorrupción, el sector privado debe entender que puede tomar sus propias iniciativas para promover integridad, que no solamente es esto importante para el bien común, pero también para su propio beneficio. Gracias más una vez pela invitación. Esta es mi participación. Muchísimas gracias por sus palabras y en particular por la conclusión del hecho de que el sector privado, dejando al lado lo que está pasando políticamente en los varios países, que el sector privado puede tomar sus propias iniciativas. Por eso estamos todos juntándonos aquí y tengo el gran placer de invitar a continuación los miembros del sector privado en Guatemala que van a hablar de estos temas en particular. Para comenzar, iniciamos con Luis Miguel Castillo, que tengo el gran agrado de conocer, que es el presidente de la Junta Directiva de CBC, que es una gran compañía con su sede en Guatemala, pero es una compañía muy importante regional, y él también es el fundador de Guate Futuro. Luis Miguel, la palabra es tuya. Muchas gracias, Antonia, y la verdad que es un gusto poder participar en este foro y poder compartir un poco pues cómo nosotros los empresarios vemos lo que está pasando en el país y esa debilidad de Estado de Derecho que nos está llevando pues a temas complicados. Guatemala, pues para los que no conocen mucho, es un país pequeño en Centroamérica, pero bastante estable. En los últimos 15 años hemos crecido alrededor del 3%, un poco por encima del promedio de América Latina. Pero bueno, lo que nos dice es que ese promedio pues no nos ayuda a salir adelante. Necesitamos a por lo menos otro 3% para un 6% para aspirar a ser un país diferente en 15, 20 años. Pero lo que pasa es que cuando vemos la inversión extranjera directa, pues se calcula que el 90% probablemente sea del mismo negocios que están en Guatemala. Somos los mismos que estamos pues acostumbrados con el riesgo y eso, pero difícilmente pues vamos a atraer inversión si no tenemos resueltos los temas como nos ven de fuera, en donde si vengo yo a poner una inversión de una hidroeléctrica o de una minera, pues no tengo certeza jurídica después de haber pasado por todo el proceso de poder hacer negocio. Y todo esto tiene que ver nuevamente con el Estado de Derecho y la corrupción que se genera alrededor de eso. Entonces, viendo un poco cómo ayudamos a cerrar esa brecha, pues dado ahora el COVID, que pues todos los empresarios pasamos por el lockdown y todos muy preocupados de un Guatemala con las debilidades que tenemos de la pobreza, cómo una pandemia pudiese afectar y agudizar los problemas que ya tenemos, y algo que hizo esto fue juntarnos y desinteresadamente ponernos a trabajar así por Zoom y llegar a la conclusión que necesitamos pensar diferente y realmente aprovechar esto que tenemos al frente, que es una oportunidad comercial para venderle a Estados Unidos que no teníamos antes. Cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, pues los salarios en China eran creo que 7 veces menos de los que teníamos aquí. Ahorita creo que ya están por arriba. Eso representa, y el interés de muchas empresas de cambiar
su fuente de suministro, pues se presenta una oportunidad más grande. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo que hicimos pues es apoyar ahí un esfuerzo en la contratación de McKinsey, un consultor que ha hecho eso en otros países y los ha ayudado a dar un norte, y se hizo un proyecto de fomento de exportación y atracción de inversión para nosotros resolver el problema que hay en Guatemala de la falta de oportunidad y ese 1.000.000 de empleos que creemos que cambiarían la cara de Guatemala, en una Guatemala más justa y más equitativa. Pero hoy día ya en ese proyecto pues nos damos cuenta que para lograr esos 3 puntos marginales, ahí Todd decía esos 5 adicionales, eso en el tiempo es muchísimo, cambia un país. En donde necesitamos entrarle a los temas estos, al tema de certeza jurídica y eso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y bueno, ahora se hizo un esfuerzo y dijimos, bueno, si pudimos activar una iniciativa de reactivación económica, que hoy día como resultado hay 4 mesas de trabajo con gente honorable, viendo cómo vamos y vemos a esas empresas que tal vez no nos tienen en el top of mind y de las que ya tenemos crecer, porque el esfuerzo se ha dividido en 2, en lo que ya hacemos más, en lo que ya hacemos hay una oportunidad de más de 4.000 millones de exportación y en lo que no hacemos otros 1.000 y en los que no hacemos aprovechar todo este tema de comercial que se está dando con China. Entonces, dada la oportunidad, pues hay una iniciativa que algunos de mis colegas van a hablar, en donde queremos ver cómo a través de una guía, de un consultor, de todos, podemos también nosotros apoyar, de ver cómo resolvemos este tema. Probablemente es el rezago más grande, la falta de institucionalidad de Estado de Derecho que ha hecho que los malos ganen la batalla, porque lo que no contemplábamos aquí en ningún estudio económico en los 20 años que llevo en esto fue el narcotráfico, que vino a desplazarnos a todos y con una cantidad de dinero ilimitado a realmente hacer lo que saben hacer y socavar las instituciones y dejarnos en la situación que hoy estamos. Entonces, aquí un poco la idea es pues no solo manejar nuestras empresas como deben de ser, pagar nuestros impuestos y tratar de dar el ejemplo con eso, sino tratar de ver cómo con metodología y buenas intenciones logramos encauzar el país a algo que no debería ser muy difícil. Muchos países lo han hecho, pero requiere acciones contundentes. Muchas gracias. Mil gracias, Luis Miguel, por tus palabras. En continuación, estoy introduciendo a Juan Felipe Molina Beltrán, director de Planeación y Gestión, Grupo AME. Felipe, la palabra es tuya. Gracias, Antonia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a este foro y gracias a todos los aquí presentes. Pues ya Luis Miguel habló en síntesis de cómo arrancó este proyecto en el que estamos involucrados y sí, después de fijar esas metas de fomento de empleo y de crecimiento económico, se llegó a la conclusión que hacía falta reforzar en 3 áreas específicas. Una de ellas, infraestructura, la otra, educación, y la tercera es Estado de Derecho. Entonces, en Estado de Derecho, que es de lo que vamos a hablar hoy, yo voy a compartirles pues, nuestro criterio de la certeza jurídica como habilitador para potenciar las actividades económicas que ya son de alta relevancia en las exportaciones del país. Las exportaciones de Guatemala el año pasado cerraron aproximadamente en 11.500 millones de dólares. Y el Plan Guatemala no se detiene, que así se llama este plan en que estamos involucrados en la iniciativa privada y otros entes, identificó un potencial para poder incrementar esas exportaciones un 50% para el año 2030, que podría llegar a alcanzar 16.500 millones de dólares, principalmente en los sectores de vestuario, agrícola y producción de químicos. Un aspecto muy relevante en que Guatemala es competitivo a nivel global y regional es en el acceso al crédito, tanto para pymes como para grandes empresas. También las cifras macroeconómicas de Guatemala son atractivas y reflejan una estabilidad macroeconómica que busca cualquier inversionista.
Sin embargo, existen retos por superar que son evidentes. Para el fomento de la inversión local y para la atracción de inversión extranjera, es indispensable que exista certeza jurídica y estabilidad política, siendo en gran medida la segunda consecuencia de la primera. Para conocer nuestras tareas pendientes en términos de Estado de Derecho, no hace falta ser un observador muy acucioso, pues basta con repasar los 4 elementos fundamentales del Estado de Derecho y ver lo que sucede en nuestro país. El primero de estos elementos es el imperio de la ley, que nos dice que la ley aplica de igual forma a gobernantes y gobernados, y que ninguna persona y ningún poder es superior a la ley, incluida la Corte de Constitucionalidad, que también debería estar sujeta a la Constitución. El segundo elemento fundamental es la división de poderes del Estado. No puede ninguna persona o poder invadir las facultades exclusivas del Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Y recientemente también hemos visto cómo en nuestro país se ha vulnerado la división de poderes. El tercer elemento es la fiscalización de la administración. Debe de haber una rendición de cuentas y una lucha frontal contra la corrupción, que es un lastre para el desarrollo del país. En Guatemala le corresponde esta función a la Contraloría General de Cuentas, que debería de ser un órgano muy fuerte. El cuarto elemento es el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Y por razones de tiempo me voy a limitar a hablar de 2 de ellos. El derecho a la vida y la seguridad física. Es un flagelo para toda la población el nivel de inseguridad que prevalece en muchas áreas del país, y bajo la óptica del fomento de inversión, el nivel de extorsiones, asesinatos, amenazas y robos han hecho desaparecer a pequeños y grandes emprendimientos. Y los que no desaparecen se ven obligados a incurrir en el sobrecosto de contratar seguridad privada, lo cual resta competitividad. Y en un sistema de justicia, donde los delincuentes casi cuentan con certeza de impunidad y otras veces hasta los cobijan con erradas interpretaciones de protección de los derechos humanos, es imperativo fortalecer el Estado de Derecho para generar prosperidad. El segundo derecho fundamental a que voy a hacer referencia es el derecho a la propiedad privada. Sin respeto a la propiedad privada, no puede haber ningún emprendimiento, no puede haber ninguna inversión sostenible, ni se podrá alcanzar la prosperidad. Desafortunadamente en Guatemala vemos de manera frecuente y flagrante cómo se vulnera este derecho fundamental sin que existan consecuencias legales para quienes invaden propiedades urbanas y rurales, quienes roban energía eléctrica o suspenden el funcionamiento de proyectos productivos sin fundamento de ley. Si se vulnera la propiedad privada, no podemos pensar en inversiones locales y menos en atraer inversión extranjera. Basados en el estudio de competitividad, el proyecto Guatemala no se detiene, y con una visión muy realista de la situación del país, podemos darnos cuenta que Guatemala tiene un gran potencial, pero sin Estado de Derecho no puede haber desarrollo. Y por esa razón, varios grupos empresariales tenemos la convicción que la suma de las capacidades y experiencia de todas las personas y entidades, de todos los sectores, incluida la sociedad civil, comprometidos en este proyecto con la guía metodológica de McKinsey, va a marcar un cambio de rumbo en busca de una mejor Guatemala, donde se generen más y mejores oportunidades para las generaciones venideras. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Felipe. A continuación, estoy introduciendo a María Isabel Luján, socia fundadora de Quilmes 4 Abogados y una gran amiga de todo el Bank Center y todos los proyectos en los cuales hemos trabajado en Guatemala. Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Al escuchar el término Estado de Derecho, la mayoría de las personas piensan que es un concepto jurídico que solo afecta a los abogados. Sin embargo, como ya han escuchado de los anteriores expositores, el Estado de Derecho es relevante para todos los ciudadanos, sin importar su edad, profesión o sector al que pertenezcan, pues la confianza es uno de los elementos esenciales para que los seres humanos puedan relacionarse entre sí y generar proyectos y soluciones que aporten al bienestar individual y colectivo de un país.
Y uso la palabra confianza porque es algo que todos conocemos, seamos o no abogados, y es en esencia de lo que se trata el Estado de Derecho. Solo pueden darse confianza en un país con un sistema de reglas claras, estables y justas que protejan los derechos fundamentales aplicables a todas las personas, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, a través de funcionarios judiciales competentes, independientes y honestos. En Guatemala, el reto es fortalecer el Estado de Derecho para que nacionales y extranjeros sientan esa confianza necesaria para invertir en nuestro país y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. A través de los años, múltiples estudios realizados por centros de pensamiento alrededor del mundo han demostrado que el Estado de Derecho de cada país está directamente relacionado con su crecimiento económico, la paz social, el tamaño de las brechas de desigualdad, la calidad de la salud y el nivel de educación de sus habitantes. Una de las organizaciones más reconocidas en los análisis del Estado de Derecho es el Proyecto de Justicia Mundial, o World Justice Program, fundado hace 15 años por iniciativa de la Asociación Norteamericana de Abogados. El Proyecto de Justicia Mundial tiene una herramienta de valoración denominada Índice del Estado de Derecho, a través del cual mide la situación en la que se encuentra el Estado de Derecho en la mayoría de países del mundo, teniendo como referencia el respeto de los 4 principios universales siguientes: que exista la responsabilidad de rendición de cuentas por el gobierno y sus funcionarios y agentes, que las leyes sean claras, estables y equitativas, que la emisión, administración y cumplimiento de las leyes sea accesible, eficaz y justa, y que la administración de justicia se realice a través de profesionales competentes, independientes e imparciales. Para ello, el Índice de Estado de Derecho evalúa a los países con base en 8 factores: límites del poder gubernamental, ausencia de corrupción, apertura del gobierno, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Para el caso de Guatemala, nuestro país está en la posición 101 de 128 países, arriba de otras naciones de América Latina como México, que está en la posición 104, Honduras, que está en la posición 116, Nicaragua, que está en la posición 118, y Venezuela, que se encuentra en la posición 128, que es la última de todos los países evaluados. En relación a estos 8 factores, Guatemala está mejor posicionada en los temas de apertura de gobierno, límites al poder gubernamental y ciertos derechos fundamentales. Pero Guatemala tiene grandes retos en la aplicación de la justicia civil y de la justicia penal, en el orden y la seguridad, en la existencia de corrupción y el cumplimiento regulatorio. En concreto, el factor donde Guatemala está peor evaluado es la aplicación de la justicia civil y penal, y entre los elementos que se midieron para determinarlo se encuentran la corrupción existente en el sistema y el nivel de subjetividad o influencia en los jueces para la aplicación de la justicia. Es decir, todos los elementos en los que se evalúan de forma directa o indirecta la existencia de corrupción están evaluados en el Índice de Estado de Derecho, evidenciando que la corrupción debe medirse en forma transversal y no solo en espacios relacionados directamente con el imperio de la ley, ya que la corrupción afecta de forma negativa a todos los elementos que fortalecen a un Estado de Derecho y es responsabilidad de todos los ciudadanos, no solo de los integrantes de nuestro sistema de justicia, velar porque la corrupción no continúe dándose. Asimismo, para que la aplicación de la justicia sea efectiva, debe haber una consecuencia pronta por los incumplimientos que se den en la sociedad, basados en procesos eficientes e imparciales que apoyen en el cambio de culturas de conducta en Guatemala. Ninguna sociedad puede alcanzar su máximo potencial si el Estado de Derecho tiene un elemento tan destructivo como la corrupción. Para ello, evidentemente, las instituciones judiciales en Guatemala deben de tener jueces y magistrados no solo independientes y profesionalmente capaces, sino transparentes y honrados, que no permitan ningún acto de corrupción. Pero también depende de todos los ciudadanos que se sirven de ese sistema de justicia que la corrupción no se dé bajo ninguna circunstancia. Y cierro con la siguiente reflexión. Toda esta cultura de forma de actuar para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala podríamos verla reflejada en el mensaje que hemos recibido durante la pandemia del coronavirus. Si te cuidas, me cuidas, y si me cuido, te protejo a ti también. Un mensaje claro y contundente de que nos corresponden a todos las distintas responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Si yo no corrompo ni permito que tú me corrompas, se generará una cultura de cumplimiento y el Estado de Derecho en Guatemala se fortalecerá para el beneficio de todos sus habitantes. Esperemos que este tipo de seminarios ayuden a que esto suceda y con la colaboración de todos lo logremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel. Buenas palabras. Continuamos con Luis Andrés Gabriel Buscayrol, de la Corporación Centroamericano del Acero. Andrés. Muchas gracias, Antonia. Buenas tardes a todos. Muy contento de poder compartir con ustedes en este foro. Voy a enfocarme principalmente en el Estado de Derecho en el sector infraestructura. Básicamente está comprobado en todo el mundo que el Estado de Derecho y el desarrollo de los países están altamente relacionados entre sí y ambos se refuerzan mutuamente. El avance en Estado de Derecho es una condición esencial para el crecimiento económico, pero principalmente para un desarrollo social, inclusivo y sostenible que respete los derechos humanos. En Guatemala, el sector que presta mayor oportunidad para crecer económicamente en el corto plazo es el de infraestructura. Se estima que el sector puede atraer más de 2.000 millones de dólares anuales de inversión, únicamente transformando el modelo actual de contratación de infraestructura, ya que Guatemala, para llegar al promedio de América Latina de metros por habitante, se necesitan construir 2.000 kilómetros de carreteras por año durante los próximos 10 años. Esto significaría pasar de 1 metro actualmente a 3 metros de carretera por habitante. Sin embargo, este sector también es una de las principales amenazas para el Estado de Derecho. El modelo actual de contratación está infiltrado por la corrupción y participación de intereses políticos, lo que se convierte en el principal debilitador del Estado de Derecho. Casos como TCQ o EDRET son ejemplos claros de la vinculación de esta amenaza. Otro ejemplo relevante sucedió en mayo del 2018. El gobierno de Guatemala y la Oficina de Alianzas Público-Privadas licitaron de forma internacional una de las principales carreteras del país para ser reconstruida y operada. 10 empresas fueron precalificadas, ofreciendo, de las cuales 5 pasaron el proceso y únicamente 3 empresas licitaron. Fue un proceso duro entre las 3 empresas, pero al final el ganador ofreció 35% de los ingresos, algo que era sin precedente y que no se ha visto en América Latina. Sin embargo, se está por llegar al 3er aniversario de la adjudicación y el Congreso aún no aprueba o declina la adjudicación, claramente porque algunos tienen intereses políticos y conflicto de intereses. Independiente de la decisión de la aprobación o no, existen compromisos contractuales y se evidencia la ausencia de un Estado de Derecho real. Esto es un desincentivo a participantes internacionales en las inversiones en el país. Un mensaje claro que no hay certeza jurídica. Yo veo necesario la simplificación del modelo de contratación, así como el fortalecimiento de las alianzas público-privadas con una nueva ley. Esto ayudaría al Estado a no tener que financiar todas las obras públicas, sino seleccionar algunas para ayudar a acelerar el desarrollo y así contar con más recursos para combatir la desnutrición y mejorar la educación y salud, siempre teniendo claro que esto no significa privatizar la infraestructura. Personalmente he visto cómo empresas por deficiencias internas y operar en un entorno de Estado de Derecho debilitado se han visto afectadas en materia de cooptación, corrupción, sobornos y extorsiones. Existen protocolos y procesos en materia de ética y cumplimiento, como la certificación ISO 37001, que deberían de ser el estándar especialmente para empresas arriba de cierto tamaño o que deseen participar en la cadena de valor de eventos públicos. Debemos ser más exigentes como sociedad a nivel privado y demandarlo de los funcionarios públicos. La gran oportunidad es aprovechar esta coyuntura y puntos de inflexión para presentar con sentido de urgencia la importancia de un Estado de Derecho y cambios transformadores que lo promuevan en lo político y económico, para así colocar al sector de infraestructura como ejemplo y motor de crecimiento económico, con empresas proveedoras de alto compliance internacional, certificados antisoborno y anticorrupción. El futuro de las inversiones, los apoyos multilaterales
Y el desarrollo social está en manos de países con Estado de Derecho fuerte y con un sector empresarial que tenga altos estándares de ética y cumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bien dicho. Vamos por final de esta sección con Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Bienvenido, Manfredo, y la palabra es tuya. Gracias, Antonia. Bueno, en primer lugar, un gran gusto compartir este foro virtual con todos los invitados, muchos de ellos conocidos, amigos. Bueno, en primer lugar, quisiera valerme de un ejemplo que hizo Todd en su presentación. Él mencionó, por ejemplo, el caso de Georgia, la exrepública soviética, que a mí también me gusta mucho usar en mis presentaciones en este tema, y es que Georgia en el 2000, por ejemplo, en el 2004, compartíamos lugar en el índice de percepción de corrupción con Guatemala. Estábamos ubicados en el lugar 118, más o menos, ambos países. Hoy en día, Georgia está en el puesto 49, incluso al lado de España, en el índice de percepción de corrupción, y Guatemala está en el lugar 149. O sea, nosotros retrocedimos más o menos 25 puestos y ellos avanzaron por lo menos 80 puestos. Pero ¿qué hizo Georgia para lograr esto y por qué Guatemala sigue hundiéndose en estos indicadores? Básicamente, Georgia reconoció que tenía un problema muy grande de corrupción en su estado y decidió hacer reformas estructurales prácticamente en todas las áreas, sobre todo en seguridad y justicia y en el tema impositivo que mencionó todo. Georgia se sumó a los esfuerzos de la Unión Europea de ser miembro, ser parte. Como ustedes saben, es un proceso largo y muy trabajoso para sumarse a la Unión Europea, y esto lo llevó a adoptar estándares en educación, en justicia, en materia tributaria, similares a los de la Unión Europea. Y hoy en día vemos los resultados. Es un país prácticamente con indicadores de país miembro de la Unión Europea, aunque formalmente no lo ha logrado, pero ya está muy cerca de lograrlo, mientras que Guatemala seguimos hundiéndonos, como repito, en estos indicadores. La justicia en Guatemala se ha apartado de cualquier estándar internacional. Hay prácticamente una huida del país a ser cumplidor de los compromisos internacionales en materia anticorrupción, en materia de independencia judicial. Y hoy en día que estamos viviendo el tema de elección de cortes, vemos cómo los tres poderes del Estado, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, el gobierno, para elegir a los magistrados que les corresponde elegir según la Constitución, no adoptaron ningún principio que atienda a esos estándares internacionales. Prácticamente están eligiendo discrecionalmente a candidatos sin mayores méritos para ocupar esos cargos. De hecho, ahorita hace cosa de 15 minutos, el Congreso eligió a la magistrada titular de parte del Congreso, que es una magistrada muy cuestionada, incluso con resoluciones bastante cuestionables en su contenido, pero nuestro principal problema es un Estado que es renuente a participar de los mínimos estándares que está adoptando la comunidad internacional. Y todos sabemos que la comunidad civilizada que aspira a vivir en democracias constitucionales, pues tiene que ir adoptando mínimos necesarios para ser parte
esta, digamos, de esta comunidad, no solo de principios básicos de gobierno, sino también de la comunidad de negocios. En la comunidad de negocios sí vemos una tendencia muy clara de empresas, incluso aquí en Guatemala ya, para sumarse a la cultura del compliance. Son empresas que han reconocido que si no adoptan esta cultura van a perder negocios, van a perder socios comerciales importantes en su giro de negocios, mientras que pues tienen que convivir con un Estado renuente a adoptar lo mínimo necesario para construir un verdadero Estado de Derecho. Y el reto, creo yo, está ahí en cómo la sociedad civil junto a la comunidad de negocios tenemos la fuerza y la capacidad de influir al Estado para que desista de seguir en esta ruta. Es una ruta realmente suicida para la mayoría del país. Recordemos que vivimos en un país que forza la migración de millones de guatemaltecos, alrededor de 3 millones y medio de guatemaltecos ya viven en Estados Unidos porque no encuentran oportunidades acá para desarrollar su vida, y esto se debe en gran parte a que los negocios no pueden prosperar en este ambiente tan hostil en donde se premia básicamente la ilegalidad, la cultura de la ilegalidad. Entonces yo diría que mi mensaje en esta intervención es: si no sumamos fuerzas, comunidad de negocios y sociedad civil, vamos a seguir con un Estado que es prácticamente suicida, como yo le llamo, porque no le importa el interés. Aquí mencionaba, por ejemplo, Andrés, el caso de esta licitación internacional que el Congreso se niega a aprobar, pese a que hay compromisos adquiridos, precisamente porque los mismos diputados se han vuelto constructores y tienen intereses en esa área y en muchas otras áreas, y básicamente tienen un interés perverso de agenciarse de negocios a través de los recursos públicos, sin importarle que esto le cueste al país estar en una mancha negra para los inversionistas internacionales. Entonces yo diría que desafortunadamente hoy seguimos con un gobierno, y esta elección de hoy en día en el Congreso confirma que tenemos un Estado y poderes del Estado que no están hablando el mismo lenguaje que nosotros estamos hablando en este foro. Están hablando, prácticamente están asegurando sus propios intereses, no solo políticos y de negocios, aprovechando la política para convertirse en empresarios a través de negocios que conllevan tráfico, influencias, conflictos de interés y todas las malas prácticas de las cuales como país civilizado deberíamos de apartarnos. Así que yo diría que vamos a necesitar mucho el acompañamiento también de los amigos de fuera, internacionales, para empujar a este Estado que se niega a seguir esta ruta que nos garantice un mínimo. Yo no digo que nos saque de los indicadores que somos, lamentablemente, nosotros cuando se empezó a medir el índice de percepción de corrupción, estábamos a la mitad de calificación de los países latinoamericanos. Hoy ya estamos en los últimos lugares, con Haití, Nicaragua y Venezuela en índice de percepción de corrupción, y con la ruta que nos lleva el actual gobierno, creo que vamos a competir duramente por los últimos lugares con Venezuela y Nicaragua. Así que el llamado que yo hago en este foro es a que nos unamos, sector privado, sociedad civil, para romper esta dinámica perversa que hoy domina todavía, lamentablemente, y premia a los operadores de justicia que están confabulados, que están comprados, porque no puedo decir otra palabra, por parte del poder político. Así que mi mensaje es este, lo repito, y está suficientemente documentados casos de países que con reformas
integrales y radicales han logrado separarse de esta ruta que nos lleva a más pobreza, más violencia, todo lo que mencionaba Todd, que es lo que sabe cultivar la corrupción en un terreno fértil como el que hoy sigue teniendo en Guatemala. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Manfredo, por esas palabras tan fuertes y necesarias. Para la sección final del foro, vamos a pasar al sector privado internacional con la participación de personas que tengan un interés importante en Guatemala, donde tiene una visión del Estado de Derecho para efectos de hacer inversiones internacionales. Vamos a iniciar con Omar Ortiz Bosch, vicepresidente legal para Centroamérica y el Caribe y abogado general adjunto para América Latina de Chubb. Chubb ha sido un socio muy importante del Venn Center y de todo el trabajo que hemos estado haciendo en Guatemala con un ánimo frente al país muy importante. Está acompañándonos de Puerto Rico. Ojalá hay más calor que aquí en New York. Omar, la palabra es tuya. Muchas gracias, Antonia, y muchas gracias al Venn Center. Sí, hay más calor en Puerto Rico, definitivamente, estamos muy bien. Bueno, desde un punto de vista de una compañía global con presencia en 54 países, siempre que vamos a hacer o que una compañía como Chubb va a hacer alguna inversión en un país, lo primero que busca es conocer las reglas del juego, cuáles son las reglas por las cuales nos van a estar midiendo y que nos van a estar aplicando. Y pues esa es gran parte del peso de la decisión de inversión y ciertamente cuando uno va y está viendo diferentes países, uno ve reglas buenas y ve reglas que quizás no sean tan buenas. Depende del análisis que uno está haciendo, pero si hay algo peor que una regla que uno pues considere mala, es que no haya certeza, porque si hay una regla buena o una regla mala y se aplica consistentemente, por lo menos uno como inversionista o como compañía global sabe a qué atenerse. Cuando no hay certeza en las reglas del juego, pues definitivamente eso afecta y como han dicho los compañeros panelistas, no solamente tiene un efecto a nivel corporativo, sino un efecto a nivel de desarrollo económico del país que redunda en un efecto en los individuos y ciudadanos del país en cuestión, en este caso Guatemala. Definitivamente es importante fortalecer las estructuras gubernamentales y la separación de poderes, tanto ejecutivo, legislativo como judicial. Y es un compromiso en el que todos los sectores debemos estar unidos y hacer un esfuerzo más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. No es simplemente el yo hacerlo bien, sino buscar las oportunidades en las iniciativas como esta para educar, para promover que se haga bien y proveer las herramientas que nos ayuden a decirlo, lo voy a decir así, a no depender de la buena voluntad de los actores del momento, sino que tengamos una estructura y los controles necesarios y requeridos para que las reglas se sigan y se sigan de una manera consistente.
En ese sentido, pues las compañías y las entidades, como bien han dicho los compañeros del sector privado en Guatemala, tienen una responsabilidad social. Igualmente las tenemos las compañías extranjeras o compañías que venimos desde afuera a hacer negocios, en este caso en Guatemala. Es nuestra responsabilidad traer lo bueno de nuestra cultura empresarial o lo que hemos aprendido de experiencias en otros países en términos de cómo asegurar el cumplimiento, cómo tomar medidas para evitar la corrupción. Y antes de tratar de quizás de arreglar las cosas afuera, se empieza por la casa. Debemos procurar como entidades establecer una cultura de cumplimiento, establecer una cultura donde nuestros colaboradores internos, nuestros proveedores externos cumplan con la ley, cumplan con los requisitos, no busquen darle la vuelta al sistema, no busquen tratar de ganar ventaja del sistema o de sus personas o contactos a nivel del sistema, sino que busquemos establecer en nuestras compañías y predicar con el ejemplo, no tan solo en nuestra compañía, sino en el día a día de cómo nosotros estamos haciendo negocios. Un programa de compliance robusto también conlleva que tus colaboradores estén involucrados y conozcan, estén adiestrados, igual procesos de debida diligencia con los terceros que estamos haciendo negocio, y obviamente en ese proceso de debida diligencia, si identificamos terceros que no están al nivel adecuado, cuya reputación es dudable, no hacer negocios. Ese tipo de medidas va empujando a que no solamente se cumpla en la compañía, sino que otras compañías con las que nos estamos asociando también suban el nivel en términos de lo que es una cultura de cumplimiento y una cultura de respeto a las leyes y al Estado de Derecho. Básicamente, como bien decía una de las panelistas, si yo me cuido, te cuido, y si tú te cuidas, me cuidas. Es un proceso que tiene que ir, no es un proceso automático, es un proceso que tiene que ser un proceso con intención, un proceso intencional. No lo podemos dejar de nuevo a la buena voluntad, y en ese sentido, por eso, y yendo un poco más allá, el comentario que hacía Antonia en la presentación, por eso CHOP se identifica con organizaciones como el Bank Center y las iniciativas que está desarrollando en Guatemala y en otros países de Latinoamérica, dirigidas al fortalecimiento del Estado de Derecho, porque entendemos que es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad simplemente porque, no solamente porque nos conviene desde el punto de vista de negocio, sino porque también es la manera de pagar o de quizás reembolsar a las comunidades en las que estamos, las comunidades en donde servimos y las comunidades donde estamos haciendo negocios. De nuevo, no es solamente, obviamente, nosotros estamos beneficiados y nos beneficia una comunidad y un país fuerte económicamente, pero también le beneficia a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros socios comerciales. Y entonces ya deja de ser un asunto simplemente
yo como compañía, sino de nosotros como organismo dentro de una sociedad o seres dentro de una sociedad que tenemos una responsabilidad más allá. De nuevo, el que más tiene, más se le exige, y en ese sentido sí le tenemos que educar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y promover que se muevan con el voto a tomar las decisiones correctas, pero nosotros sí también tenemos una responsabilidad quizás mayor de fortalecer desde el punto de vista o desde nuestros distintos lugares las estructuras gubernamentales y combatir todo aquello que esté quizás debilitando el Estado de Derecho en nuestros países y que esté de una forma u otra promoviendo la corrupción en nuestros países. Gracias, Antonio. Mil gracias, Omar, y gracias a Cha por todo su apoyo con el trabajo. Voy a pasar la palabra ahora a Jorge Romo, director legal de Novartis Candian, que nos acompaña de Panamá. Jorge, la palabra es tuya. Gracias, Antonia. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este importante evento. Es un placer estar con todos ustedes. Como hemos visto a lo largo de este evento, el Estado de Derecho implica que todas las personas están sujetas a la ley, sin importar si actúan en su capacidad de entes privados o funcionarios públicos o de gobierno. Incluso a aquellos funcionarios que crean, interpretan o implementan las normas, estas les son aplicables. Las leyes se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. En el Estado de Derecho, cualquier acción o actividad está sujeta a una norma jurídica, escrita, donde las personas privadas pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, mientras que las autoridades pueden hacer únicamente lo que les está permitido. Y cada decisión de gobierno está sujeta a procedimientos regulados por las propias normas, creando un ambiente propicio y de respeto absoluto del ser humano y del orden público. En un verdadero Estado de Derecho se adoptan medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Para la industria farmacéutica, el que los países cuenten con estados de derecho es de trascendental importancia. Hablando específicamente de la industria farmacéutica de innovación, como la mayoría de ustedes sabe, las empresas que conforman esta industria invierten cientos y hasta miles de millones de dólares en la investigación y el desarrollo de nuevas terapias que han contribuido significativamente a extender y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Esas grandes inversiones solo pueden continuar si existen leyes que permitan que los esfuerzos de innovación e invención sean protegidos. Y en caso de ser violentados, existen autoridades y procesos sólidos que permiten revertir acciones malintencionadas. En las etapas tempranas de la investigación clínica de medicamentos, que es cuando una empresa farmacéutica de innovación decide patentar una molécula, resulta sumamente importante identificar aquellos países que cuentan con sistemas que respetan la propiedad intelectual. Por supuesto, eso resulta clave en las decisiones de inversión de las empresas multinacionales. Las empresas buscan cuidar sus invenciones e inversiones, y muchas veces decidimos únicamente comercializar productos innovadores en aquellos países que garantizan el respeto a la propiedad intelectual. También es cierto que existen muchos medicamentos que obtienen registro sanitario en países donde no se cuenta con patentes registradas. En estos casos, el Estado de Derecho sigue siendo de suma importancia, ya que las empresas farmacéuticas con altos estándares de calidad cuidan que sus productos no sean copiados o falsificados por empresas de reputación dudosa, y en caso de darse situaciones de este estilo, deben existir normas y procesos claros que sancionen a aquellos que quieren lucrar a costa de la salud de las personas, así como autoridades serias, profesionales e intachables que apliquen la ley de manera irrestricta. Recuerden que comerciar medicamentos falsos o de baja calidad atenta contra la vida de las personas, lo que representa un riesgo altísimo que debe tener consecuencias serias y contundentes, tanto en las leyes y reglamentos como en la impartición de justicia. En este mismo rubro, es fundamental contar con normas claras y adecuadas para obtener y renovar registros sanitarios que permitan la comercialización de medicamentos en los países. Pocas cosas son tan frustrantes como contar con un muy buen medicamento avalado por autoridades regulatorias de altos estándares y al intentar registrar el medicamento en otro país, este simplemente establezca reglas adicionales de revisión
que impiden o limiten llevar la innovación científica a sus connacionales. Otro aspecto donde reluce la importancia del Estado de Derecho para las empresas farmacéuticas es el tema de las licitaciones públicas. Es fundamental que las leyes que regulan las adquisiciones de entidades de gobierno dicten con claridad las reglas de juego. Desde las bases de licitación, el periodo de análisis y evaluación de propuestas, la adjudicación y el cumplimiento de las obligaciones de todos los participantes en el evento son fundamentales para garantizar a los sistemas de salud públicos el adecuado abastecimiento de los medicamentos que los pacientes requieren. Podría darles varios ejemplos de licitaciones que no se pueden llevar a cabo por inconsistencias en las bases de licitación, por oferentes perdedores que simplemente no aceptan el resultado e impugnan interminablemente la decisión del órgano decisor, haciendo imposible la ejecución de la adjudicación. Pero también tenemos ejemplos de entidades licitantes que no cumplen sus obligaciones de pago o que realizan estimaciones imprecisas de medicamentos, comprometiendo el cumplimiento contractual sin remordimiento alguno, porque las reglas de juego no establecen sanciones claras. Y si existen, no son aplicables, por lo que la impunidad reina en las actuaciones discrecionales erróneas. Las empresas farmacéuticas de innovación somos embajadores de los países donde están constituidas nuestras casas matrices y representan una gran ventana de oportunidad para la inversión en nuestros países, en los países de la región, particularmente Guatemala. Este tipo de empresas no solo reconocen, sino que priorizan la importancia de comercializar sus productos en países con verdaderos estados de derecho. Tanto los nombres y marcas de las empresas como de los medicamentos que comercializamos son los activos más importantes con los que contamos, por lo que el respeto a los derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, etcétera, son sumamente valiosos. Finalmente, los que estamos en este evento, en este webinar, tenemos una posición privilegiada para cambiar el rumbo de nuestros países, insisto, particularmente de Guatemala, para construir un nuevo presente donde impere el Estado de Derecho. No existe nada mejor que la satisfacción del deber cumplido. Este es nuestro deber y al mismo tiempo nuestro derecho. Buenas noches. Muchas gracias por tus palabras. Le voy a pasar la palabra a Andrew Kaufman, una colega abogada de Nueva York que realiza mucho trabajo en Guatemala y ha estado vigilando estos temas de forma muy seguida. Andrew, el foro es tuyo. Gracias, Antonia, y gracias al Centro Vance por haber organizado este evento. Y yo creo que una reflexión del apetito que existe en Guatemala para este evento hoy día es que cuando buscamos, sondeamos interés del sector privado, recibimos más ofertas que podríamos aceptar en términos de participantes. Y yo quisiera tomar esta indicación para tratar de desmentir un análisis que hacen cierta gente sobre Guatemala, que es un país polarizado y que temas como estos son polarizados. Yo creo que la gran mayoría del sector, de la sociedad civil, del sector de negocios, comparten la sed y el apetito para el Estado de Derecho. O sea, no voy a repetir lo que diferentes colegas y amigos han articulado mejor que yo podía, pero el tema fundamental, como decía el colega Todd, la lucha contra la corrupción tiene que ser la prioridad número uno. ¿Por qué? Si lo ponemos en el ámbito del sector privado, donde estamos discutiendo la relación entre las dos cosas, sin certeza jurídica, sin seguridad jurídica, sin predictibilidad, sin estabilidad, no se va a aumentar la inversión extranjera. Yo tengo 28 años conociendo a Guatemala, teniendo clientes en el sector privado, trabajando con la sociedad civil, y yo he visto esta película antes, y hoy por hoy me preocupa mucho el estado en que está Guatemala. El tema de la Corte de Constitucionalidad me da mucha preocupación porque la idea de que el narcotráfico, que el crimen transnacional, el crimen organizado
empieza a tener influencia o podría tener influencia en el máximo corte, tiene implicaciones para todos. Y yo creo que hay que reconocer, yo creo que todos que participen aquí lo entienden a la medida. Corrupción no es un tema ideológico. Corrupción es un tema de que puede tener un factor unificante. Está en el interés del sector privado. Los que participen aquí, los que son empresas locales que tienen una historia larga como con empresas internacionales o que tienen clientes internacionales que son sus proveedores, ellos entienden y realmente promueven la cultura de compliance. Pero yo creo que hay una buena parte todavía del sector privado que no está muy convencido o no se atreve digamos, de abrazar y promover el compliance y programas anticorrupción como los participantes en este foro de hoy. Y al fin de cabo, hay que hacer ver en una manera muy amplia, y yo creo que es un mensaje que sale muy claro de hoy, de que tener un Estado de Derecho, tener una fiscalía anticorrupción eficaz, tener jueces independientes, todo esto está en el interés del sector privado, de la comunidad de negocios. La preservación y crecimiento de capital a lo largo plazo depende, sin ninguna duda, en mejorar esos temas. Y hablando tomando un ejemplo que mencionó el embajador Pop, la idea de tener jueces mejor entrenados, jueces independientes, fiscales que no se sienten perseguidos. O sea, recién vi que la semana pasada o antepasado la administración de Biden brindó un premio campeón anticorrupción a 15 fiscales anticorrupción o 12 al nivel mundial, y uno de ellos siendo la Fiscalía Anticorrupción en Guatemala, lo cual debería mandar un mensaje de apoyo, digamos, a los actores estatales, y es un mensaje que yo creo que el sector privado en Guatemala lo ha escuchado con un oído muy abierto. El juez Moro habló del ejemplo que todos conocemos a un nivel a otro del Lava Jato y el impacto que tuvo en Brasil. Cuando uno habla de la política de compliance, lo que hoy por hoy le dicen el ESG, o en español el ambiental, social, gobierno corporativo, las empresas que implementan este tipo de compliance holístico tienen una ventaja en el escenario global, sin duda. Y lo que el sector privado puede hacer en Guatemala, siento yo, y lo están empezando de hacer, es crear incentivos. Por ejemplo, presionar al gobierno que hay un reglamento de compliance requerido por el Estado, por algún reglamento que todavía no existe. O, por ejemplo, en la Administración de Justicia, y yo coloquialmente, informalmente, me he fijado que ya en el Ministerio Público en ciertos casos dan este reconocimiento, pero no está regulado como es, por ejemplo, en el Departamento de Justicia o en otras leyes anticorrupción en otros países. Las empresas deberían recibir crédito por tener sistemas de compliance fuerte. Si una empresa tiene un problema de un soborno y tiene un sistema certificado de compliance, deberían poder acudir con confianza a la FESI, por ejemplo, y recibir un cierto tratamiento distinto, diciendo, ok, si la junta directiva o el senior management de la empresa no fue el arquitecto intelectual, pero esto está pasando a este nivel, esta empresa, por haber tenido los controles internacionales, de un estándar de compliance alto, va a ser tratado diferente de otra empresa con exactamente los mismos hechos que no tiene un compliance. O sea, hay que ver maneras de buscar incentivos que van a promover
indirectamente y directamente el Estado de Derecho. Yo creo que lo que dijo uno de los colegas, creo que el de Chubb, de la noción de tener reglas claras, ¿no? Ese es el gran reto, pero fortalecer el Estado de Derecho, tener jueces independientes, y estoy hablando jueces bien entrenados, bien pagados, magistrados que no se sienten presionados por el Ejecutivo, magistrados que no creen que pueden viajar a Washington con un miembro del gabinete y reunirse con gente del National Security Council, como yo leí en el New Yorker una vez, o sea, cosas que simplemente no pueden, nunca van a promover el ambiente de inversión, de seguridad y certeza jurídica para estimular la inversión. Yo creo que los esfuerzos que está haciendo los colegas que nos describieron los diferentes aspectos de los proyectos de McKinsey es un gran paso para adelante, pero tiene que siempre ser acompañado con gente como Manfredo Marroquín, que lo está acompañando, pero para que hay diálogo entre la sociedad civil y estas iniciativas. Al final, yo simplemente quería decirles que lo que yo más me llevo de este foro de hoy es que hay diálogo. Y en un país que le cuesta tanto de tener diálogo, yo creo que quisiera felicitar a todos los participantes por el nivel de diálogo que se ha generado hoy. Y creo que entre las tareas y los retos del sector de negocios es cómo podemos seguir contribuyendo al diálogo entre los temas de administración de justicia y un ambiente de inversión privado. Gracias. Mil gracias, Andrew. Estamos ya concluyendo esta parte de la presentación con las palabras de Richard Fogarty, quien es el director de Álvarez y Marsal en Nueva York y Miami, y nuestro más recién integrante a nuestro comité del Land Center. Richard, la palabra es tuya. Gracias, Antonia. ¿Me escuchas bien? Sí. Y gracias a todos para la oportunidad de participar en ese evento muy importante. También decir que tengo la desgracia de ser no solamente la última persona hablando, pero segundo, la otra persona hablando después de juez Sergio Moro de Álvarez y Marsal. Entonces, comenzó con eso. Yo llego aquí con un perfil y una perspectiva un poquito diferente que tiene la mayoría de personas hablando hoy. Por supuesto, soy abogado por training, entrenamiento, pero salí del sector legal hace muchos años, después de ser ex fiscalía en el Departamento de Investigación en Nueva York, para entrar el sector privado como consultor y investigador. Y mi especialidad geográficamente es Latinoamérica. Entonces, he trabajado en casos de corrupción, puede ser de cumplimiento o de investigaciones internamente, en cualquier países y industrias, en cualquier, puede ser Brasil, Venezuela, Colombia, Guatemala, etc. Y nuestro rol no es de tener opinión sobre el Estado de Derecho. Por supuesto, entendemos la importancia de eso. Nuestro rol es de soportar a los clientes y a los abogados que están trabajando en la región en varias circunstancias o escenarios. Puede ser una situación de inversión potencial en Brasil, o puede ser una situación proactiva
con el tema de cumplimiento con reglas locales e internacionales, o puede ser una situación reactiva, cuando hay un problema o hay un problema potencial de corrupción internamente con una empresa, con un cliente. Entonces, nosotros, ¿y qué hacemos? Es ver, como decimos en inglés, cómo the sausage is made con corrupción. Vemos el mecanismo, cómo funciona corrupción. Veamos los detalles, las transacciones financieras, la información, la inteligencia, la información electrónica, las relaciones entre varias partes. Y veo eso en todas partes, no solamente en Latinoamérica, pero en otras partes del mundo. Y no cambia mucho. Es lo mismo. Y no es solamente dedicado a Guatemala, ni de Brasil, ni de Asia. Es en todas partes. Y yo veo también el daño que está pasando en todas las clases, en todos los países, que corrupción tiene, está fuerte y es un problema que es fuerte en Latinoamérica, por supuesto en Guatemala, en Centroamérica. Pero para mí, yo veo el sector privado y hay muchas personas que han hablado sobre el Estado de Derecho aquí, pero voy a hablar un poquito sobre el sector privado, que conozco eso. Y como he dicho, que veo cómo funciona ese mecanismo, como se dice en la película sobre el Lavallato, el mecanismo. En mi opinión sobre esto es que los desafíos o problemas que enfrentan Guatemala o otros países no son exclusivos y puede ser resistencia a reforma, anticorrupción o puede ser otros reveses, pero aparte que está pasando con el Estado de Derecho, es el rol del sector privado. Es importante, es positivo y poderoso, que, como ha dicho mi colega juez Sergio. Y si el sector privado no está involucrado en el movimiento de anticorrupción en cualquier país, no va a pasar nada. El sector privado tiene que ser muy en serio sobre sus procesos y controles internamente, pero también necesita ser en soporte de reformas del gobierno en cualquier país. Y al fin, si el sector privado está en una interacción con el Estado de Derecho, todo va a pasar mejor para todo. Mejor para la economía, porque sería más inversión en el país. Mejor para todas las clases de la gente en cualquier país. Mejor para la empresa. Mejor para la reputación del país. Y el movimiento de anticorrupción. Entonces, con esto, soy la última de hablar. Gracias. Gracias, Richard. Voy a pasar para la cierre a nuestro director de políticas para Latinoamérica del Venn Center, Jaime Chávez Alor, pero antes de hacerlo quiero agradecerle a Jaime personalmente por todo el trabajo que haya hecho para hacer esta presentación que ha sido espectacular, con la asistencia en algún momento de más de 130 personas. Entonces este tema es algo absolutamente primordial para todos nosotros.
Entonces, quiero agradecer a todos los participantes. Hoy día ha sido su integración ha sido muy importante y de parte del Van Center quiero enfatizar eso. Para cerrar, le paso la palabra a don Jaime. Muchísimas gracias, Antonia. Para mí siempre es un gusto y trabajar con estas personas en temas tan importantes. Debemos concluir ya. Yo solo quiero agradecer a nombre del Van Center for International Justice, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y del Lawyers Council for Civil and Economic Rights, la participación de las y los panelistas, y agradecer a las personas que se conectaron a través de Zoom y Facebook. Nosotros estamos convencidos de la importancia del Estado de Derecho para el sector privado y también de la responsabilidad que este tiene para que puedan existir condiciones de inversión y otras condiciones para llevar a cabo negocios a través de la legislación apropiada, de autoridades administrativas y de un sector justicia, incluidos fiscales y jueces, que puedan ser independientes y que puedan ser imparciales. Refrendamos nuestro compromiso para seguir apoyando los esfuerzos de actores independientes en Guatemala. Muchísimas gracias y seguiremos trabajando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias nuevamente. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.